Y listo, estamos grabando y vamos con la octava clase de esta serie. Nos quedan dos más todavía. Que les decía la vez pasada, nos están alcanzando las noticias y creo que nos alcanzaron las noticias. Entonces, eh, pues vamos a ver, vamos a platicar y pues algunas cosas han cambiado un poquito, parecería. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo está el asunto en este negocio. Llegamos ya a las guerras actuales. ¿Qué está pasando ahorita? Em, Más o menos creo que hemos logrado analizar de dónde viene la situación actual, cómo se han ido dando las circunstancias en el mundo y bueno, como pues básicamente lo que está pasando es que el orden heredado por la Segunda Guerra Mundial pues ya no da, ya no es suficiente. Nuevas potencias están surgiendo, el Islam está también convirtiéndose en un factor muy importante en estos momentos, ¿no? Y finalmente, pues nos encontramos en una situación muy interesante y muy compleja, que incluso pues ya hay mucha gente por ahí hablando de Tercera Guerra Mundial, ¿no? De que viene ya la Tercera Guerra Mundial o de que ya empezó la Tercera Guerra Mundial o de que esta es la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que estamos en un momento de tensión, en un momento decisivo, pero sinceramente no creo que estemos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Hay muchas tensiones, hay un mundo que, pues, no hay un mundo en guerra, pero no hay un mundo en paz, hay una serie de tensiones y una serie de puntos que están generando conflictos. Hacía mucho que no había tantas guerras simultáneamente en tantos lugares y definitivamente algo que es clarísimo es que viene un reacomodo. Creo que viene un reacomodo importante porque como comentábamos, pues el orden heredado por la Segunda Guerra Mundial ya no es cómodo, ya no es suficiente. El mundo unipolar, desde luego, pues no funcionó, ¿verdad? La teoría del fin de la historia, pues por supuesto que tampoco fue cierta, ¿no? Y pues el mundo nuevamente pues regresa a su tendencia más lógica, que es la de un mundo multipolar. Y esta multipolaridad pues está causando estragos muy importantes, ¿no? Estragos muy importantes, desde luego las guerras que estamos casi viendo en tiempo real en la televisión, Ucrania y Oriente Medio, ¿no? De esa todos los días tenemos alguna noticia. Más aparte, una serie de conflictos invisibles, de guerras que no salen en portadas, de guerras de las que no nos hablan en todos los noticieros, pero que también son una parte, creo, muy interesante de este escenario mundial. Sí, obviamente se vale opinar, platicar, comentar, porque efectivamente ya nos alcanzaron los noticiarios, ¿no? Entonces, pues que ahora sí que lo que ven ustedes, lo que oyen ustedes, todo es interesante para poder, pues analizar un poquito qué está pasando con estas guerras en este momento. Entonces, pues, vámonos, ¿no? Decíamos, el primer punto, el mundo no está en guerra, o sea, no hay una guerra mundial, no que haya paz definitivamente, ¿no? El mundo no está en paz bajo ninguna circunstancia, pero yo creo que hay muchas guerras regionales y hay muchas guerras que no son regionales, que son conflictos amplios, obviamente, y que son conflictos que están redefiniendo la situación mundial, pero no bajo este concepto catastrófico de una tercera guerra.
Las guerras que vemos, bueno, pues hay guerra en Ucrania, hay guerra en Gaza, hay guerra entre Israel e Irán, que Estados Unidos ya compró esta guerra. Este es uno de los cambios importantes, que Estados Unidos ya cambió esta guerra y ya está involucrado a todo galope en esta guerra. Hay tensiones con China, hay tensiones en África, hay una serie de ciberataques y problemas, ¿no? Que pues suenan a este mundo catastrófico, ¿no? Tercera Guerra Mundial, que como decíamos, pues ya hay por ahí analistas hablando de Tercera Guerra Mundial, desde luego TikTokers y influencers hablando de Tercera Guerra Mundial por todas partes y mucha gente preocupada por una Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, no hay una guerra mundial. No hay una guerra mundial. A ver, no hay declaraciones formales de guerra. No hay frentes globales definidos. No hay movilizaciones completas de países. Pero definitivamente, pues no hay tampoco una situación de paz. Digamos que estamos en un mundo, en un momento muy, muy intermedio entre estas situaciones. No hay guerra, no hay paz. Em, es algo intermedio, es algo importante porque básicamente lo que estamos encontrando es un conflicto permanente sin declaraciones formales de guerra. Y muy probablemente hacia allá es hacia donde empiece a girar la situación, hacia un conflicto permanente y largo, 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 este, de muchos años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una serie de situaciones interesantes. El primer punto es que antes las guerras eran muy claras. Siglo XX, las guerras eran muy claras, fueron tan claras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1914 y 1939. Hay un inicio, hay unos bandos perfectamente bien definidos y perfectamente bien entendidos. Hay una guerra brutal, pero fácilmente analizable. ¿M? Cualquiera puede hoy analizar perfectamente la historia de estas guerras mundiales e incluso desde el mismo momento de las guerras mundiales no era complicado saber. Estos países están en guerra, estos países funcionan como bloque, esta es la situación que está viviendo el mundo en este momento, porque además, pues lo primero que existía clarísimamente era una declaración de guerra, ¿no? Antes de entrar a la guerra, un país le declaraba la guerra al otro país, y con esta declaración de guerra las cosas eran clarísimas. Esos países eran enemigos y punto, y san se acabó, ¿no? Eh, Hoy nos dicen que Estados Unidos y China son enemigos mortales y están en guerra. Sin embargo, Estados Unidos y China tienen un comercio activo monstruosamente grande. ¿No? Entonces, pues esta situación de países amigos, países enemigos, pues cambia brutalmente, porque en una supuesta guerra, entendiendo la guerra como la entendíamos en el siglo XX, una guerra entre Estados Unidos y China, pues implicaría eso, una declaración de guerra, dos bandos abiertos, un enfrentamiento con ejércitos y tropas activas. Y por supuesto, una suspensión absoluta de comercio entre estos países que están en guerra, ¿no? Una guerra mundial implicaría perfectamente conocer bandos, es decir, estos países están con Estados Unidos, estos países están con China, y esta es la situación de guerra. Aquí están las declaraciones de guerra y aquí están los países y aquí están los ejércitos movilizándose. Eso era el siglo XX. Sin embargo, pues parece que este estilo de guerra del siglo XX también se terminó. Ya no es el estilo de guerra que estamos viendo desarrollarse hacia el siglo XXI. ¿No? Hoy pasa algo muy distinto. Hoy hay guerras no declaradas, hay enfrentamientos indirectos y hay tensión constante, pero contenida. ¿No? Nadie quiere una guerra total. Definitivamente nadie quiere una guerra total. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que los costos serían catastróficos.
El costo de una guerra total es demasiado alto. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo vimos, armas nucleares, destrucción masiva, economía, destrucción masiva. Hoy, una economía global interconectada, pues una guerra mundial hoy sería una situación suicida para todos, ¿no? La economía global interconectada sería verdaderamente una catástrofe terrorífica. De hecho, pues si con eventos no tan terriblemente graves, vamos viendo cómo la situación económica mundial se afecta de una manera muy peculiar, ¿no? Entonces, pues una guerra total, una guerra al estilo de las guerras mundiales del siglo XX, pues por supuesto serían suicidas. Antes podías destruir a tu enemigo. Hoy no se puede destruir al enemigo, ¿no? Ejemplos sencillos que hemos ido platicando durante todo el tiempo. Europa necesita gas, China necesita mercados, Estados Unidos necesita producción global y si destruye al otro, se dañan a sí mismos. ¿No? Cualquier país que aniquile a otro país, que genere una guerra de destrucción, se está generando un daño a sí mismo por una economía interconectada como nunca antes lo estuvo, ¿no? Hoy la guerra se ve también en situaciones de sanciones económicas. Hoy también la guerra se ve en situaciones arancelarias, en situaciones de cambios comerciales, ¿no? Y desde luego también hoy vivimos la guerra de la información. ¿Mm? Hoy la guerra se gana en varios frentes y ya no es tanto el frente militar, ahora también vemos el frente informativo. ¿No? En donde pues vamos viendo cómo cada país hace sus declaraciones de ya ganamos, ya destruimos, ya hicimos, ya afectamos, y el otro país sale a decir no es cierto, no me afectaron, no me dañaron, no me hicieron. ¿Por qué? Porque hoy la información también es una guerra, la narrativa también es una guerra. Ya no todo se gana con balas, ¿no? El sistema de guerra está cambiando completamente y probablemente vamos a ver guerras de información y muy seguramente vamos a ver guerra tecnológica. ¿No? Ciberataques, que ya ha habido ciberataques interesantes, pero ciberataques que se van a profundizar muchísimo, muchísimo más, ¿no? Una guerra que no va a usar tantos tanques y tantas bombas, sino que probablemente empiece a modificar sus técnicas. Entonces, ¿cómo se pelea hoy? Pues hoy es una situación muy compleja. De entrada, pues tenemos la guerra híbrida, ¿no? La guerra híbrida, ¿qué quiere decir? Que no es solamente militar, es económica, como hemos visto con sanciones, es informativa, como hemos visto con propaganda, y es digital, como veremos con todo tipo de hackeos. Sí es guerra, pero es una guerra diferente y es una guerra que se da en múltiples niveles al mismo tiempo. La otra, la guerra proxy o la guerra por encargo, ¿no? ¿Qué es esto? Pues son dos potencias que se enfrentan, que no se enfrentan directamente, pero que usan a otros para pelear, ¿no? Fue muy claro en la Guerra Fría, este tipo de guerra proxy. ¿No? En la que, pues en casi todos los enfrentamientos de la segunda mitad del siglo XX, antes de 1991, estuvieron involucrados la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿No? Eso es una guerra proxy, es una guerra entre potencias que no se enfrentan directamente, sino que más bien usan a otros para pelear. Y esto se está viviendo claramente en Ucrania, en Siria, en Yemen, y bueno, en muchísimos otros frentes que vamos a ir analizando a lo largo de hoy. Básicamente los que pelean no son los únicos que están en la guerra, ¿no? Eh, Cada uno de los bandos claramente está apoyado, tiene otros bandos, tiene otras implicaciones que hacen que una guerra que parecería una guerra local en realidad sea una guerra
muchísimo más amplia y que es al mismo tiempo esta estrategia que se vio desde la Guerra Fría en la que las grandes potencias no se enfrentan directamente, mejor se enfrentan indirectamente, con conflictos de baja intensidad pero constantes. ¿No? No hay explosión total, pero hay desgaste permanente, ¿sí? Es como una fiebre que nunca baja, ¿no? No hay una guerra de desgaste terrible. Bueno, sí hay una guerra de desgaste, perdón. No hay una guerra explosiva. Lo que hay es un desgaste continuo, 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 continuo. Por eso es este complejo, esta situación de la guerra larga. ¿No? Que lo que busca es desgastar al otro, no destruir, desgastar al otro. Es como, por ese ejemplo, pues sí, como una fiebre que nunca baja, que está ahí desgastando, dañando, minando, ¿no? Pero no destruyendo del todo. Básicamente es como si el mundo estuviera en una olla de presión, ¿no? No explota, pero no deja de estar caliente. Lo más peligroso no es una gran guerra. Lo más peligroso, lo que vivimos hoy en día son conflictos constantes, tensiones acumuladas y sin resoluciones claras. Guerras en las que no vamos a ver claramente un vencedor y un vencido. ¿No? Sino guerras en las que vamos a ver ramificaciones, otros conflictos que surgen alrededor, si me voy por las armas, si me voy por la economía, si me voy por los bloqueos, si te ataco en otro lugar que no tiene nada que ver con tu territorio, pero donde sabemos que claramente te duele. ¿No? Y sin una resolución, sin un ganador definitivo en la guerra, ni nada que se parezca, sino simplemente guerras de desgaste. Pues antes era muy claro, guerra, destrucción, reconstrucción, nuevo orden. Y hoy es muchísimo más complicado. Conflicto, tensión, desgaste y más tensión. Y difícilmente se logra un cierre. Entonces, el mundo actual no vive en paz. Lo que estamos viviendo es un equilibrio inestable, complicado. ¿Qué es más peligroso? ¿Una guerra mundial clara o este conflicto constante que nunca termina? Un enfrentamiento entre dos países que genere la destrucción que tenga que generar y que se termine, ¿no? O este conflicto de menor escala, pero largo, largo, largo y continuo. Hoy las potencias no buscan destruirse, buscan desgastarse lo suficiente para imponer condiciones sin provocar un colapso total. Esto es muy claro. ¿Qué está haciendo Irán? Irán no puede atacar a Estados Unidos, no tiene la menor posibilidad de atacar a Estados Unidos, no puede mandar un portaaviones a las costas estadounidenses, no tiene manera de llegar, mucho menos puede lanzar un misil contra Estados Unidos e incluso contra Israel, que lo tiene lo suficientemente cerca. Es dificilísimo lanzar un misil por los sistemas de defensa monstruosos que tiene Israel, ¿no? Irán es mucho más vulnerable. ¿Qué está haciendo Irán? Precisamente eso, una guerra en la que lo que busca es desgastar lo suficiente al enemigo sin provocar un colapso total. ¿Mm? Ok, voy a atacar a Arabia Saudita, voy a atacar a los Emiratos Árabes, voy a atacar a Qatar, ¿sí? Que no son parte del conflicto, pero ya los volvimos parte del conflicto. Vamos a poner a Turquía en, en alerta, vamos a bloquear el estrecho
el estrecho de Hormuz, vamos a hacer que la guerra sea de un costo elevadísimo para el enemigo, porque no lo puedo destruir, pero sí lo puedo desgastar, ¿no? ¿Hasta que Hasta que el enemigo diga, espérame tantito, vamos a buscarle por otro lado, ¿no? Y tan el método funciona que quien ya salió a decir, espérame tantito, vamos a parar los bombardeos, vamos a parar la situación de guerra y vamos a ver si existe alguna posibilidad de diálogo, fue Donald Trump, ¿no? Fue Estados Unidos quien ya dijo, oye, espérame tantito y vamos a bajarle a esta situación y vamos a ver si logramos si logramos platicar de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es la situación de la guerra que se está generando en este momento. No puedo destruir a mi enemigo, pero sí puedo desgastarlo para imponer condiciones enormes. Estados Unidos tampoco puede destruir a Irán, ¿no? Este, no puede Estados Unidos hacer un ataque brutal sobre Irán sin dejar daños catastróficos sobre el estrecho de Hormuz que generarían un caos terrorífico en la economía mundial. Tiene que tomar cada puerto iraní para no generar un caos en el estrecho de Hormuz. ¿Y eso qué implica? Eso implica llegar a Estados Unidos con un fregadal de marines muertos, cosa que bajo ninguna circunstancia es conveniente para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues mantener esta política de un bombardeo de puntos estratégicos, pero también sumamente complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo actual ganar una guerra absoluta puede ser la forma más rápida de perderlo todo. Y si queremos ver pues cómo funciona este tipo de guerra en acción, desde luego pues el mejor ejemplo ahorita es Ucrania, es Irán. Vamos a ir platicando de todos estos escenarios de guerra que se están viviendo en este momento. Y arrancamos pues por Ucrania. ¿Qué es Ucrania? Pues Ucrania de entrada parecería una problemática regional, ¿no? Rusia quiere crecer, Rusia busca ciertos territorios estratégicos, ¿m? este, Ucrania, por supuesto, no los cede y entran en conflicto estos dos países. Entonces, pues podría ser un conflicto regional entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que vemos inmediatamente? Que no hay un conflicto regional entre estos dos países. ¿Por qué? Porque inmediatamente sale la Unión Europea e inmediatamente sale Estados Unidos, o sea, hace el bloque de Occidente, a intentar contener esta guerra, ¿no? Este, claro, el discurso siempre es el discurso bonito, la defensa de la soberanía, la defensa de la autodeterminación de los pueblos, el no podemos permitir que Rusia por sus narices invada un país que no le ha hecho absolutamente nada a Rusia. Pero la verdad es que si nosotros analizamos tantito los noticieros, analizamos tantito la historia y analizamos tantito los enfrentamientos mundiales, pues nos damos cuenta de que esta defensa de la soberanía y defensa de la democracia resulta ser bastante selectiva, ¿no? No en todos los enfrentamientos aparece Estados Unidos y la Unión Europea a decir, no, 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 qué barbaridad, estos hombres malos están peleando contra los derechos humanos de este pueblo al que tenemos que defender, ¿verdad? Es muy claro que la defensa siempre ha sido perfectamente selectiva. Hay lugares en donde defendemos al pobre pueblo y hay lugares en donde decimos, ah, pues mala tarde, que se arruinen y que se amuelen, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan selectivo esto? Pues claramente porque Ucrania es mucho más que una problemática regional
entre dos países. Ucrania es una problemática que inmediatamente involucra a toda Europa y que inmediatamente involucra a Estados Unidos. Entonces, no es una guerra regional, es un punto de choque entre dos maneras de ver el mundo. ¿No? Nuevamente, el mundo unipolar nacido en 1991, el fin de la historia, este supuesto momento en el que ya veíamos clarísimo que pues la democracia liberal era el camino a seguir y lo único que teníamos que hacer era esperar a que todos los países del mundo cedieran a esta democracia liberal y a la libertad de mercados y a la apertura absoluta y el mundo se globalizara y viviéramos todos felices eh, um, bajo las normas del comercio, pues por supuesto no podía existir. La bipolaridad del mundo regresó inmediatamente con China, Rusia y Estados Unidos y aparecieron Oriente y Occidente como estos bloques claros que de cierta manera siempre han sido una parte importantísima del conflicto. Entonces, ¿qué es eso? Pues es otra vez ese choque entre dos formas de ver el mundo. No tiene que llamarse capitalismo y comunismo. Si el comunismo aparentemente ya fracasó, sin embargo, seguimos viendo una diferencia muy clara entre regímenes autoritarios y regímenes más, más democráticos, ¿no? Y regímenes que controlan menos y regímenes que controlan más y regímenes donde hay más libertades personales y donde hay menos libertades personales. Lo que estamos viendo es esto, ¿no? Rusia intentando recuperar espacio y Occidente intentando contenerla. Y Ucrania, la verdad es que son los pobres que estaban en medio, ¿no? Son los que terminaron, atrapados en este proyecto y en esta situación. El primer punto del conflicto, desde luego, fue Crimea, lo que hizo que pues, la situación empezara a estallar en el 2014. Esta guerra no empieza en el 2022. El primer escándalo importante es en el 2014. En realidad tampoco empieza en el 2014, ¿no? Si nosotros vamos viendo los referentes históricos, pues esta guerra claramente empieza en 1991. En 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Y aquí hay varios datos que son importantes, desde luego. Antes de que Ucrania se anexara a la Unión Soviética, Crimea era territorio ruso. Entonces, realmente, pues desde ahí podemos arrastrar muy para atrás esta situación. Y Crimea siempre ha sido un foco importantísimo de tensión para Rusia, porque es una de sus salidas más importantes a territorios marítimos y es una de las bases más importantes para para la flota rusa. Entonces, esto no empezó en 2022, ¿no? La guerra no empezó con los tanques, no empezó cuando vimos que Rusia traspasó las fronteras ucranianas. En realidad, la guerra pues, se viene arrastrando de muchísimo tiempo atrás. 2014 fue el primer gran movimiento, precisamente cuando Rusia toma Crimea e inmediatamente después aparecen los conflictos en la región del Donbass y Ucrania entra en una crisis interna, ¿no? Ucrania dividido históricamente entre dos partidos políticos, entre dos ideologías ucranianas muy claras, y son una ideología prorrusa y una ideología pro-europea, ¿no? Ucrania, que claramente
tiene una cultura rusa importante. Históricamente, el Kiev es el origen propio de Rusia como civilización, de Rusia como país, ¿no? El primer grupo, los primeros rusos son la Rus del Kiev, y de ahí se deriva el Principado de Kiev y el Principado de Moscú, y de ahí empieza a nacer todo lo que son y significan los rusos, ¿no? Entonces, pues desde dónde viene claramente esta situación. Entonces, en Rusia, en Ucrania, perdón, hay una disyuntiva muy interesante. ¿Somos rusos o somos europeos? O sea, somos pro Rusia y nos aliamos con los rusos y comerciamos principalmente con los rusos y nos identificamos más claramente con la cultura de los rusos, o nos europeizamos y comerciamos con Europa y nos encontramos más cercanos a las culturas europeas. Kiev, Ucrania, que podía ser el puente entre Europa y Rusia, en realidad en lo que termina es convirtiéndose en el conflicto entre Europa y Rusia, ¿no? Cuando gana en Ucrania el partido pro-europeo, inmediatamente, lógica elemental, empiezan las tensiones con Rusia, ¿no? A Rusia no le importa que Ucrania administre Crimea si Ucrania es completamente prorruso y les permite a los rusos tener sus bases militares en Crimea y le permite a los rusos tener su flota en Crimea. Pero si Ucrania empieza a convertirse en proeuropea y nos sale con la brillante idea de que se quiere unir a la OTAN, pues este pedacito de tierra se convierte en algo peligrosísimo para los rusos, ¿no? Entonces, rápido, lo primero, por eso el primer movimiento fue entrar a Crimea, ¿no? No invade como en una película de guerra, desde luego, ¿no? Actúa con una estrategia híbrida también muy interesante. Lo primero que aparecen son grupos armados en Crimea, prorrusos que pretenden unificar ciertos territorios a Rusia. Porque son territorios principalmente de habla rusa, y porque son territorios en donde principalmente vive población rusa. Entonces aparecen estos soldados sin insignias, apoyados por grupos locales que aparentemente son grupos armados que surgen espontáneamente en estas regiones ucranianas, ¿no? En Crimea y en la región de Donbass, ¿sí? Y estos grupos incluso organizan una consulta, ¿no? Organizan una votación, y aparentemente la población de estos territorios vota por unirse a, a Rusia. Por supuesto, inmediatamente Ucrania dice: esta votación fue ilegal, manipulada, completamente falsa, y no es cierto que esta gente quiera unirse a Rusia, eso es una mentira, ¿no? Rusia finalmente terminó por reconocer que sí, que estos grupos, que estos soldados sin insignia que surgieron espontáneamente en Crimea, por supuesto que eran soldados rusos cuya misión era generar un levantamiento prorruso en Crimea. ¿Qué es lo que estaba haciendo Rusia? Pues probar hasta dónde podía llegar sin provocar una reacción de Occidente en su contra, ¿no? Eh, Intentando pues que estos levantamientos y que estos refrendos buscaran este,
pues algún arreglo internacional que dijera está bien, vamos a permitir que ciertos territorios ucranianos se anexen a Rusia o que exista ahí algún tipo de negociación. Por supuesto, Occidente dijo no. ¿No? Y finalmente, pues entonces ya estalló la guerra definitiva en 2022, cuando ya tropas rusas ahora sí cruzan la frontera ucraniana e inician una invasión a territorio ucraniano. Mm, ¿Por qué? Pues por la OTAN y el miedo ruso a la situación de la OTAN, ¿no? También lo hemos ido platicando varias veces, ¿no? Desde la visión rusa, la situación es muy clara, nos están rodeando. Ujú. La OTAN, hoy la OTAN podrá decir lo que quieran y podrán decir que es una alianza militar con X o con Y fines, pero el surgimiento de la OTAN es clarísimo. La OTAN surge como un organismo contra Rusia, ¿no? Contra la Unión Soviética. Ajá, pero surge claramente como un mecanismo contra Rusia, ¿sí? O sea, pues con la idea clarísima de, este, vamos a defendernos de esta superpotencia y vamos a crear una alianza militar que implique que si alguien ataca, o sea, Rusia ataca a cualquiera de estos países, pues inmediatamente ataca a todos. La respuesta soviética fue el Pacto de Varsovia. ¿M? Generando esta situación de dos bloques mundiales que iban a evitar a toda costa entrar en guerra porque automáticamente desembocaría en una guerra mundial. Pero el pacto de Varsovia cae la Unión Soviética y se rompe y cae todo el pacto de Varsovia. Y no solamente eso, sino que los países que antes pertenecían al pacto de Varsovia empiezan a formar parte de la OTAN. Desde los años 90, Polonia entra en la OTAN, los países bálticos entran en la OTAN y toda Europa del Este empieza a alinearse con Occidente. O sea, la OTAN se acerca cada vez más a Rusia y la OTAN claramente nació como una alianza antirrusa. Entonces, ¿qué es lo que ve Rusia clarísimamente? Nos están rodeando, ¿no? El enemigo nos está rodeando, hay que prepararse y hay que defenderse. Oye, ahora Crimea, perdón, Ucrania, que tiene este territorio importantísimo, también se quiere unir a la OTAN, pues hay que evitarlo a toda costa. Y también lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Europa habla de la autodeterminación de los pueblos, de la libertad de los pueblos, de que los pueblos son libres de aliarse con y como ellos quieran. Entonces, que si Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, los rusos no son nadie para impedirlos. Así como si México quisiera hacer un pacto con China y permitir que China instalara unas bases militares en Tijuana, Estados Unidos no se metería, ¿no? O cómo reaccionaría Estados Unidos si México decide hacer una alianza con China y permitir que China instale una serie de bases militares en Tijuana. Vamos, en Yucatán, ¿no? No tiene que ser tan terrible como en la frontera propia de Estados Unidos, ¿no? Con que permitamos que los ponga en Yucatán o en Chiapas sería más que suficiente para que pues Estados Unidos reaccionara inmediatamente porque no se puede permitir ese riesgo. Cuando la Unión Soviética cayó y en los 90 los países empezaron a abandonar el Pacto de Varsovia y empezaron a unirse a la OTAN, pues Rusia era una potencia sumamente débil que no podía hacer nada al respecto, pero
Rusia recuperó cierta fortaleza, llegó un gobierno fuerte y estable y por supuesto, ahora, ¿qué es lo que está haciendo Rusia? Pues evitar a toda costa seguir siendo rodeada por la OTAN. La visión occidental, ¿no? Ah, no, para Occidente, pues no estamos rodeando a nadie, estamos protegiendo democracias. ¿Mm? Estamos permitiendo que estos países libremente se asocien con la OTAN, ¿no? Porque pues los estamos protegiendo estas democracias y estos países pues pueden unirse a quien ellos quieran, ¿no? Países soberanos deciden alianzas. ¿Mm? Desde luego, como dijimos, países soberanos deciden alianzas, entre comillas, ¿verdad? Porque no permitiría a Estados Unidos que México decidiera hacer una alianza militar con China, ¿no? Ni que España decidiera hacer una alianza militar con China tampoco, aunque les queda bastante más lejos. Y bueno, pues en esta lógica Rusia no tiene derecho a impedirlo. ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos países libres y soberanos están decidiendo sus propias alianzas. Entonces, para Rusia hay una amenaza y Occidente habla de la defensa de la libertad y ambos, por supuesto, opinan que son los que tienen la razón. Rusia dice seguridad, zona de influencia, defensa preventiva. Occidente dice soberanía, democracia y derecho internacional. Rusia habla de seguridad, Occidente habla de valores y Ucrania paga el precio. La guerra de Ucrania no empieza entonces en 2022. 2022 es el momento en el que ya no puede ocultarse y finalmente tiene que estallar en definitiva, ¿no? Desde luego, los errores de cálculo monstruosos, ¿verdad? Putin dice, esta va a ser una guerra de 3 semanas. Algo parecido dijo Trump de la de Irán. Esto va a ser una guerra de 3 semanas, ¿no? En unos cuantos días ponemos en orden a los ucranianos. ¿Sí? Y se acaba el problema, ¿no? Desde luego, esto no es así porque Occidente no puede permitirlo. Entonces, lo que podría ser una guerra local perfectamente localizada, pues por supuesto que no, inmediatamente se convierte en una guerra, enfrentamiento clarísimo entre Rusia y Occidente. ¿No? Sí, si esto viene desde mucho antes, pues ¿qué es lo que se está peleando realmente? Pues no, no son estos pedacitos de Ucrania, ¿no? No es una guerra no es una guerra territorial propiamente, ¿no? En realidad se vuelve algo muchísimo más complejo que una guerra por territorios. ¿No? Parecería, bueno, pues lo que quiere Rusia es adueñarse de estos pedazos de Ucrania y se acabó el problema, ¿no? Por supuesto, Ucrania tampoco puede nada más así como así dejar, voy a perder territorio, pero la realidad es que si la guerra fuera puramente territorial, ya se hubiera llegado a algún tipo de negociación. El problema es más profundo. Sí hay territorio en juego, desde luego, toda esa zona, la zona de Donbass y la zona de Crimea, que son los corredores, que son la salida al Mar Negro para Rusia, pues son de vital importancia, ¿no? Eso es clarísimo y eso es real. ¿Mm? Pero eso no explica el tamaño del conflicto, ¿no? Eso no explica por qué no se puede llegar a algún tipo de negociación práctica que permita que pues Rusia a lo mejor mantenga una flota en Crimea sin apoderarse de Crimea, ¿no? O buscar alguna salida negociada.
¿Por qué? Porque es una guerra por el poder global. Lo que está en juego es algo muchísimo más complejo. Lo que está en juego es quién pone las reglas en el mundo, quién define las fronteras, quién decide hasta dónde puede llegar su influencia. Entonces ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia y Occidente. ¿No? ¿Por qué la guerra se sigue prolongando? Porque Occidente no va a permitir que Ucrania pierda esta guerra. Si hay que solventar económicamente, si hay que ayudar a Ucrania con armamento, si hay que hacer lo que haya que hacer, Occidente no puede permitir que la guerra simplemente se pierda. ¿No? Rusia busca recuperar su zona de influencia, evitar el cerco estratégico y, más que nada, demostrar que sigue siendo una potencia mundial importante. La traducción para Rusia es: no somos una potencia menor y no vamos a aceptar que nos traten como tal. Occidente, o sea, Estados Unidos más Europa, busca mantener el orden internacional actual, evitar cambios por la fuerza, contener a Rusia y, de paso, por supuesto, contener a otros actores. Lo complejo para Occidente, la traducción en Occidente es: si dejamos pasar esto, entonces cualquiera puede cambiar fronteras. Si permitimos que Rusia se apodere de Crimea y de la región de Donbass, ¿quién le va a decir a China que no puede apoderarse de Taiwán? Entonces, claramente lo que está buscando Estados Unidos y Europa va mucho más allá de defender a Ucrania, ¿no? Es realmente sentar ciertas bases y decir: no, no vamos a permitir que un país se adueñe de otros territorios, ¿no? El verdadero temor en esta situación es que Rusia gane, que el modelo ruso funcione y que entonces China diga: pues así como Rusia se adueñó a la mala de Crimea, pues de la misma manera nosotros podemos adueñarnos de Taiwán, ¿no? Si Occidente no hace nada, pues está como sentando un precedente importante. Otros países, China, podrían intentar lo mismo y el sistema internacional empezaría a romperse marcadamente. El problema no es Ucrania, el problema es el precedente, ¿no? La situación es muy complicada. Nadie quiere perder, pero tampoco nadie quiere escalar demasiado. Esa es la problemática de la guerra en este momento, ¿no? Por supuesto, ya Putin en algún momento fanfarroneó sobre que, pues, ¿se acuerdan que Rusia tiene armamento y capacidad nuclear? Y que en algún determinado momento se les podría ocurrir usar su capacidad, su capacidad nuclear, ¿no? Pero eso es únicamente fanfarronear, eso es únicamente recordarle al mundo, ¿no? Fanfarronear un poquito también, recordarle al mundo el hecho de decir: Rusia no es no es un paisito secundario, no es una potencia sin importancia. Rusia es una potencia mundial que tiene armamento nuclear y que podría llegar llegar a usarlo, ¿no? Sabemos que no lo va a usar por la mutua destrucción garantizada, ¿no? Pero pues Rusia dice: aguas, ahí está el foco rojo y puedo llegar a usar este tipo de armamento, ¿no? Entonces, nadie quiere perder esta guerra,
pero nadie quiere escalar esta guerra, porque escalar esta guerra pues podría ser excesivo. ¿Qué es lo que sí genera esta situación? Pues entonces esto genera una guerra que según los rusos iba a durar 3 semanas y que pues hasta el momento lleva ya 3 años, ¿no? Ujú. Occidente, sin involucrarse directamente en la guerra, seguirá dándole a Ucrania el apoyo necesario para que Ucrania aguante y aguante y aguante y aguante con un desgaste terrorífico, pero ese desgaste terrorífico también lo está viviendo Rusia. Rusia no puede perder completamente y Occidente no puede dejar que gane. Y Ucrania no puede rendirse. Resultado, pues una guerra muy larga de desgaste constante, ¿no? No es una guerra para ganar rápido, es una guerra para no perder. Claro, inmediatamente hay que sumar los otros frentes de guerra, sanciones económicas, apoyo militar indirecto y presión política, ¿no? Ahora, sancionar económicamente a Rusia tampoco es enchilame otra, ¿verdad? Sancionar económicamente a Rusia implica un gran sacrificio para Europa, que es dependiente de las energías que le provee Rusia. Entonces, todo esto va generando esta situación complicada, ¿no? Sus sanciones económicas, apoyo militar indirecto y mucha presión política. No se puede buscar una victoria inmediata, entonces lo que tienen que buscar es debilitar al otro con el tiempo. Un conflicto que resulte lo suficientemente cansado hasta que una de las dos potencias diga, ya no puedo seguir aguantando, ¿no? La apuesta de Occidente, por supuesto, es que sea Rusia la que llegue al momento de decir, ya no puedo seguir aguantando esta guerra, ¿no? Pero pues mientras la mortandad ucraniana es terrorífica, ¿no? Y obviamente Ucrania está viviendo también una guerra de desgaste muy fuerte que en cualquier momento también podría ser que Ucrania diga, pues ya no aguantamos, ¿no? Ya no podemos con esta guerra, ¿no? O que el propio Occidente poco a poco vaya retirándose y lavándose las manos y de alguna manera permitiendo ciertos avances de Rusia, pero con un riesgo muy fuerte de que entonces China diga, pues entonces yo también me puedo dar Taiwán, ¿no? Entonces, Ucrania, que parecería una guerra local, pues en realidad es claramente una disputa global. No se está peleando un pedacito de tierra, se está peleando quién define el mundo que viene. Se están peleando cómo se van a establecer las guerras, cómo se van a establecer las reglas, perdón, después de esta guerra. Se están midiendo Rusia y Estados Unidos a ver quién tiene la capacidad de decir cómo debe de funcionar el mundo y quién tiene la capacidad para decir qué fronteras son violables y qué fronteras se deben de respetar. Esta es la problemática. Las guerras más importantes no son las que se pelean por territorio, en realidad son las que se pelean por las reglas del juego. Son estas guerras en las que lo que estamos es midiendo quién es el que tiene la capacidad para decidir cómo debe de funcionar el mundo en adelante. Y si en Ucrania vemos una guerra por el poder global, pues desde luego en Medio Oriente vamos a ver algo muy diferente. Una guerra donde historia, religión y poder se mezclan de una forma muchísimo más explosiva, en donde también se está definiendo quién puede poner las reglas en el mundo, ¿no? Este
pero en donde además hay una mezcla bien complicada por muchos siglos de historia y por una situación de religión que hará que esta guerra sea además mucho más intransigente y mucho más violenta. Y entonces nos vamos a Oriente Medio. Oriente Medio, que en realidad Oriente Medio es una guerra eterna, ¿no? Si hay algún lugar donde la guerra parece que no termina, es en Oriente Medio. No es un conflicto, es una red de conflictos que se van cruzando entre sí, pero básicamente lo que vemos en Oriente Medio es que termina una guerra para que empiece otra guerra, ¿no? Y que la situación de tensión es permanente y es mucha. ¿Mm? Eh, el principal foco de tensión en este momento, por supuesto, está puesto en Israel, pero en realidad no, tampoco podríamos considerar que esto sea nada más una guerra entre judaísmo e islam. Es además una guerra entre diferentes formas de interpretar el islam. Y es además una guerra por el control de sedes petroleras y de rutas importantísimas. Entonces, otra vez, es una guerra que cruza por muchísimos estados y por muchísimas maneras, ¿no? Este, los países musulmanes e Israel tienen cierta enemistad muy marcada. Eh, por ejemplo, Arabia Saudita tolera mucho mejor la existencia de Israel, puesto que es un país que prefiere mantener su alianza con Estados Unidos, ¿no? Aunque tampoco abiertamente hace un pacto con Israel, ¿verdad? Este, mm, si Israel no estuviera en el territorio, de todos modos la tensión se concentraría entre Arabia Saudita e Irán, que son los dos grandes focos de las diferentes maneras de analizar el Islam, ¿no? Y que son los dos grandes petroleros de la zona al mismo tiempo. Entonces, Oriente Medio, pues sí, Oriente Medio es una guerra eterna, es una guerra permanente y es una guerra de larguísima duración, que involucra además pensamientos históricos o pretextos históricos, ¿no? En donde pues estos pueblos se dicen pues con derecho a determinados territorios porque así lo indica su historia, ¿no? O hasta porque se las regaló Dios. Entonces, no solamente es política, desde luego aquí tenemos toda una problemática de identidad, historia y memoria. Israel, pues Israel claramente dice, tenemos derecho histórico, ¿no? Y el derecho histórico de Israel se basa en que en esta región estuvo el reino de Israel, el reino de Israel que existió 1000 años antes de Cristo. Pero ahí está el primer pretexto histórico. En esta región existió el reino de Israel, ¿no? De hecho, ahorita oímos ahí algunos defensores de Israel diciendo que nunca en la historia ha existido un país que se llame Palestina. Y bueno, eso es un absurdo histórico del tamaño del planeta, ¿no? Puesto que durante el Imperio Romano fue la prefectura de Palestina, durante el Imperio Otomano fue la prefectura de Palestina, e históricamente el pueblo de Palestina también ha vivido y por supuesto que también puede por eso mismo reclamar
reclamar la zona, ¿no? Pero entonces Israel dice, tenemos derecho histórico. Israel dice, necesitamos seguridad. El otro motivo para que Israel sea dueño de un país propio, pues es el antisemitismo histórico, ¿no? En el que, pues sí, pues durante la Segunda Guerra Mundial fue catastrófico, desde luego, en el que ha habido persecución contra los judíos en múltiples ocasiones por diferentes motivos, ¿no? Pero sí, sí han tenido una historia de persecución larga y una historia en la que las han corrido de diferentes territorios largos. Y entonces, pues tenemos derecho histórico a este territorio. Además, necesitamos seguridad, necesitamos un pueblo propio. ¿Por qué? Porque hemos sido un pueblo históricamente odiado e históricamente perseguido. Esto hace incluso difícil la opinión el día de hoy, porque el hecho de decir Palestina tiene derecho a existir implica que alguien brinque para decir lo que pasa es que eres un antisemita que odia a los judíos. Y no, puede uno pensar que Palestina tiene derecho a existir y eso no implica tener un odio contra los judíos, pero es lo importante de la polarización del mundo, ¿no? Y pues sí, para el pueblo de Israel eso es muy claro, si bajamos la guardia, desaparecemos. Oye, si lanzo un paralelismo bastante idiota, pero lo lanzo igual, Sí, sí, sería como si los católicos dijeran que históricamente tendrían derecho a un país y por lo tanto Italia debiera ser un país de los católicos y que todos los católicos que quisieran migraran para allá. Sería algo parecido y que le reclamaran a Italia un territorio evidentemente 100 veces más grande que el puro Estado Vaticano, ¿no? pues necesitaría Europa completa, por lo menos, ¿no? Este, ajá. Pero pues sí, sería una situación similar. Ahora, el pueblo judío tiene una situación racial. El judaísmo no es una religión. Digo, sí es una religión, desde luego, hay una creencia, hay un Dios, pero es claramente una religión nacional, que además es una religión nacional como lo fueron todas las religiones de la antigüedad. Religión y territorio estaban íntimamente ligados en la historia, pero hay muchos puntos. El judaísmo no es una religión proselitista, no persigue la conversión. El judaísmo se hereda por vientre, o sea, se es judío porque se nació de un vientre judío. Y además, el pueblo judío también claramente tiene un origen racial y también habla de este origen racial. Si hablamos del antisemitismo en épocas de la Segunda Guerra Mundial, un judío no podía decir, bueno, me convierto al cristianismo y dejo de ser judío. En realidad había claramente una carga racial. Entonces, pues ahí es donde puede haber otros aspectos, ¿no? Porque el catolicismo, a diferencia, pues sí, claramente es una religión que puede abrazar quien le dé la gana, única y exclusivamente por su convicción, Pero ¿no? era una discriminación racial, Sí. el antisemitismo, o es una Depende en qué época. discriminación económica. O sea, porque vamos, en todos en las grandes persecuciones judías o en las grandes represiones judías fuera de los éxodos. O sea, cuando ya los judíos estaban diasporados, valga la palabra que me inventé, por el mundo, pues ya eran nacionales de Siria o de Polonia o de Rusia o de muchos lados, ya eran nacionales de ahí, pero la discriminación, vamos, me da la impresión de que no era un tema de raza, era un tema de competencia económica, de la ideología de la pureza de la raza. Bueno, ahí sí entraría una discriminación racial
Híjole, no sé qué tanto. Ahorita me pusiste a pensar, ¿no? Con el tema de que los judíos reclamaban el territorio de Israel porque históricamente les pertenece, pues entonces Italia, como una Roma grandotota, pues también le pertenecería a los católicos o a tal vez a alguna otra secta cercana a los católicos, ¿no? Me pusiste a pensar en eso. Y mira que yo he Sí, sido más o menos defensor de que sí, los judíos necesitaban un país, pero necesitaban una tierra, pero ahorita ya me pregunto, bueno, ¿y por qué? Porque ya eran nacionales de muchos países, ¿no? Y eran una religión, a final de cuentas, no eran un estado. O sea, ¿por qué la necesidad de un estado? híjole, es que aquí entramos en un chorro de temas bien complejos y bien complicados. De entrada, las diásporas. Las diásporas se han dado históricamente contra muchísimos pueblos, ¿no? La diáspora no es un evento que se dé contra el pueblo judío. En realidad, la diáspora es un evento que se ha dado por muchísimos pueblos y es una situación muy, muy simple. La diáspora genera desarraigo y el desarraigo genera la pérdida de la identidad. ¿Sí? Vamos, sucedió con la conquista de México, ¿no? ¿Qué pasa con la conquista de México? Muchos pueblos indios son mandados a diferentes lugares. ¿Y qué es lo que se logra cuando se diaspora un pueblo? Que mi identidad maya se empiece a licuar porque entonces ahora, pum, los mayas están viviendo por muchísimas zonas del territorio y al vivir por muchísimas zonas del territorio empiezan a acercarse a las otras culturas y empiezan a mezclarse entre ellos y son menos mayas hasta que esta identidad se va licuando. ¿Sí? Y entonces la diáspora se ha practicado contra muchísimos pueblos en muchísimos momentos históricos, porque lo que busca es eso, un pueblo muy difícil de dominar, lo diasporamos y ya inventamos un verbo, pues empieza a perder esa identidad. Ahora, ¿qué pasa con los judíos en la diáspora? Viven en guetos. Y viven en guetos no por una situación de discriminación, viven en guetos por una situación de voluntad. Los primeros que deciden crear guetos son los propios judíos. Luego los mismos países en los que están le dicen, ah, pues entonces ahora te quedas en tu gueto. Pero los primeros que deciden crear guetos son los propios judíos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se pierde esta identidad. Los judíos que están fuera de su territorio se reúnen entre ellos, solo se casan entre ellos, solo comercian entre ellos. Aquí viene el problema económico y Pero no nada más, a ver, aquí sin paréntesis, no nada más comercian entre ellos, porque se vuelven los prestamistas de los que no son judíos. Y ahí viene un poco ese celo, ¿no? todo peso que entra a la comunidad judía no debe salir de ahí. Sí, pero ese es el peso, pero y el crédito, eso es otra cosa. Sí, sí, claro, Mm, es que eso lo seguimos viendo incluso hoy, ¿no? Claro, ujú, soy prestamista, pero soy prestamista porque eso genera un ingreso y ese ingreso se queda en la comunidad judía. ujú. Entonces, se enriquecen terriblemente, son buenos para el business, desde luego, se enriquecen mucho y se cuidan entre ellos. Hoy en día existe un Uber judío y existe una Cruz Roja judía en México. ¿Sí? Entonces, tienen sus propios servicios, tienen sus propios sistemas, generan subeconomías. Esta subeconomía es una de las cosas por las que fueron perseguidos en España, por supuesto, ¿no? Los reyes católicos, bueno, Fernando, porque Isabel sí era muy de convencimiento religioso, pero pues sí, Fernando claramente dice, corremos a estos cuates y nos quedamos con su lana. Mm. Y ya la hicimos. El coraje de Hitler es porque el judaísmo generó una subeconomía durante la Primera Guerra Mundial que no entrara, que hizo que Alemania entrara en una crisis, ¿no? Ahora Hitler además ya le va sumando un odio racial y otra serie de problemáticas, ¿no? Entonces, sí, la situación del judaísmo es muchísimo más compleja porque es religión y es pueblo. Mm.
De hecho, que alguien que no proviene de judíos se quiera convertir al judaísmo no es aceptado a menos que sea para casarse con una judía y aún así, o con un judío, pues, y aún así nunca va a ser plenamente aceptado por la comunidad. Sí, sí, es apestado. Ajá. ¿Por qué? Porque para ellos su religión proviene de su pueblo. Mm. Para ser judío hay que nacer de vientre judío. Entonces, pues sí, ahí es muchísimo más complicado la situación del judaísmo, ¿no? Sí, pero ya me hiciste pensar en ese tema y mira que te digo que yo era de alguna manera sí proclive a decir, bueno, sí, sí, tenían derecho a una tierra, ¿no? Pero ahorita ya, ya me quitaste la ilusión, ya ves. Bueno, pues, ¿no? Es que el problema es que los dos tienen una narrativa muy fuerte y perfectamente comprensible y completamente incompatibles, ¿no? Um, no sé si has leído el libro Dispara, yo ya estoy muerto. No, Ay, ahorita busco de quién es porque se me olvidó de quién es. Es una maravilla de novela. Te va narrando la llegada de los judíos a Israel, su convivencia y su amistad con los palestinos, Es cómo de se Julia acogen. Navarro. ¿Perdón? Es de Julia Navarro. De Julia Navarro, ah, ok, exactamente, ok, de ok. Muy Julia buena. Navarro. Cómo se integran y luego cómo empiezan a desintegrarse y cómo acaban con este odio terrible, este, desde una perspectiva en la que dice, está cañón porque los dos tienen razón, Mm. ¿no? Te digo, es lo que me encanta del libro, además, ¿no? Que no es ni pro palestino ni pro judío. Lo va narrando de tal forma que dices, híjole, qué difícil, porque ambos pueblos están en cierta manera reaccionando a una situación pues que podríamos decir que les da ciertos derechos. Mm. ¿No? Ahí es una maravilla de libro, ¿eh? Ok, no, y gracias por el dato, Tata, ya, Dispara, yo yo ya ya ve estoy también. muerto. Entonces, no solamente es una disputa territorial, es una disputa de legitimidad, ¿no? Y de historia y de religión, y pues nos pone en una problemática bien complicada. ¿Por qué no se resuelve? No hay confianza, no hay equilibrio de poder, cada episodio refuerza el odio y cada guerra alimenta a la siguiente guerra. No hay manera de que exista una reconciliación entre el pueblo israelí y el pueblo palestino. Y por supuesto, porque el problema no es Israel-Palestina. El problema se vuelve muchísimo más amplio cuando entra en la ecuación Irán, ¿no? El conflicto Israel-Palestina es el netamente visible, el verdadero eje estratégico es el conflicto Irán-Israel, que hoy ya lo tenemos muy visibilizado, pero que durante mucho tiempo no era un conflicto plenamente, plenamente visible, ¿no? Irán no peleaba directamente con Israel, pero lo va rodeando, ¿no? ¿Cómo? Pues apoyando a grupos como Hamas en Gaza, como Hezbollah en Líbano, y apoyando a milicias en Siria y en Irak, lo que va constituyendo una red para atacar al Estado de Israel. Entonces, realmente el enemigo declarado de Israel es Irán. ¿No? Y el que se va a dedicar a acrecentar este odio y a no permitir que este problema termine es Irán.
No ataca de frente, ataca por capas. Va armando estos grupos, va armando estas redes, apoya a estos países para que no haya una guerra directa entre Israel e Irán. Por eso le digo que ya nos alcanzaron las noticias, porque ya llegó esta guerra directa entre Israel e Irán, ¿verdad? Ujú. Y mientras que hacia Israel, pues también ataques selectivos con inteligencia, operaciones quirúrgicas. Pero, ¿por qué el verdadero conflicto es Israel-Irán? ¿Por qué el verdadero conflicto es Israel-Irán? Este, cuando nace la revolución islámica, Irán, perdón, crea su estado que es una república islámica chiita, inmediatamente declara que la intervención de Occidente en la región es una amenaza para el Estado Islámico. Para Irán no hay diferencia entre Estados Unidos e Israel. Para Irán, Israel es el foco occidental puesto estratégicamente por Estados Unidos en el territorio que les debe de pertenecer a los musulmanes. Y entonces inmediatamente el Estado Islámico le declara en este concepto de la guerra moderna en el que no existe la declaración de guerra, ¿no? Inmediatamente le declara la guerra a Israel y dice que Israel no tiene razón de existir y que tienen que sacar a Israel de esa región, nunca con un enfrentamiento directo. Pero entonces, si sigo Siempre tu argumento, el verdadero conflicto es Irán-Occidente. Irán Occidente, exactamente. Y si es el verdadero conflicto es Irán-Occidente, diciendo que Irán no es una potencia, pero digamos, sería la concentración del islamismo contra Occidente. Sí, pero el problema, que es lo que decía al principio, es que el islamismo al mismo tiempo tampoco, tampoco se unifica, Claro, sí, porque Arabia Saudita no está ahí. Pero porque Arabia entonces, Saudita es totalmente, bueno, entre comillas, ¿no? Arabia Saudita es un híbrido bien complicado porque repudia la forma de Estados Unidos, repudia a Occidente, pero requiere de Estados Unidos para existir. entonces, Entonces, siguiendo tu Ara- hipótesis al principio de esta sesión, todos los problemas y todos los conflictos son de guerras aparentemente binacionales o trinacionales, pero al final del día es la guerra entre quienes quieren imponer su sistema y quienes quieren hacer un dominio planetario, entiéndase Oriente y Occidente. Irán evidentemente no tiene los elementos para ser la potencia que domine Oriente, es demasiado pequeño. Pero entonces Irán sería la sucursal de la Unión Soviética, la sucursal islámica de la Unión Soviética. podría ser, es más allá de un enfrentamiento Oriente-Occidente. Tenemos dos bloques muy marcados, sí, Oriente-Occidente, pero en realidad lo que estamos viendo es la pelea por un mundo multipolar. O sea, el mundo bipolar era la Unión Soviética, Estados Unidos, ¿no? Ahí había una bipolaridad clarísima, y muy fácil de visibilizar y muy fácil de entender. Comunismo contra capitalismo, la Unión Soviética contra Estados Unidos y se acabó el problema. Ahorita esto nuevamente se polariza entre Oriente y Occidente, pero al mismo tiempo no tenemos un Oriente unificado. Oriente implica Rusia, implica China, pero también implica las repúblicas islámicas. Este, y este islamismo no es.
no tiene ninguna similitud cultural ni con Rusia ni con China, Ujú. pero Y lo mismo claramente los pasa van a usar Rusia y China. y lo mismo pasa en Occidente. No hay un Occidente unificado y menos ahorita. Occidente culturalmente está más unificado, creo yo, porque Occidente definitivamente viene de la cultura europea, viene de Grecia, viene de Roma, viene de la moral judeocristiana y viene de las ideas ilustradas. Y ese conjunto crea, hay una ideología occidental más o menos, ¿no? Que claro que también se está polarizando y que claro que también se está fragmentando terroríficamente desde adentro, pero como que Occidente tiene más un origen cultural y Oriente no tiene un origen cultural, pero se van a apoyar hacia la creación de un mundo más multipolar. Y entonces el gran metiche aquí viene siendo Israel. Es un Occidente metido territorialmente en Oriente. Exactamente. Mm. Es la sucursal occidental Metida en la cocina de Oriente. metida en la cocina de Oriente. Ya, Así es. El pueblo interesante. favorito de Dios, al que Dios le dio el único pedacito de esa tierra que no tiene petróleo. Mm. ¿No? Entonces, pues sí, ahí van haciendo esta problemática, ¿no? Entonces, pues, ¿qué busca Israel? Pues evitar que el poder de Irán crezca demasiado, desde luego, ¿no? Y Irán, pues, ¿qué pretende? Pues desaparecer a Israel de esa región, ¿sí? Inmediatamente hay el otro foco de tensión clarísimo es Irán-Arabia Saudita. Se enfrentan casi nunca directamente. Es una guerra contenida, ¿no? Están en guerra, pero sin una declaración de guerra. Otra vez ya nos alcanzaron las noticias. Ya Sí, hubo tienes la... que cambiar este slide, forzosamente. ¿Perdón? Tienes que cambiar este slide, Sí, ya nos alcanzó la declaración de guerra. al menos los tiempos de los verbos. Ujú. Y ya se volvió una guerra abierta entre ellos, que era uno de los grandes peligros de esta situación. Una guerra, que ahorita lo vamos a ver, uno de los grandes peligros de esta situación era una guerra abierta entre Israel e Irán que involucrara a Estados Unidos, lo que ya pasó, ¿no? Si el conflicto se vuelve directo, Israel contra Irán, Estados Unidos se tiene que involucrar. Y esto genera que los demás países árabes empiecen a reaccionar y este es el punto donde puede venir la escalada, ¿no? Este es el punto más peligroso de los enfrentamientos que estamos viendo en este momento. Aquí es donde la escalada puede ser enorme. Ahora, lo que ya estamos viendo también, que decía hace ratito, es ya a un Donald Trump diciendo, vamos a bajarle a este desmadre y vamos a ver a qué tipo de arreglo podemos llegar. Este, que nunca va a haber un arreglo, no puede haber un ganador y lo que siempre va a haber es una situación de desgaste permanente en, en Oriente Medio, ¿sí? Ya el propio Trump se dio cuenta de que si esta guerra sigue escalando, el costo en vidas para Estados Unidos va a ser elevadísimo. El costo económico para Estados Unidos va a ser elevadísimo y realmente Estados Unidos no tiene forma de ganar esta guerra. Irán, desde luego, ni por error, ¿no? Pero Estados Unidos tampoco tiene forma de ganar esta guerra. Y también históricamente, si algo hemos visto es que a Estados Unidos no le va bien en las guerras que empiezan ellos, ¿no? Eh, um, entonces, Israel-Palestina era el conflicto visible, Irán-Israel era el conflicto estructural, ¿no? Eh, um, no una guerra, sino muchas guerras ocurriendo al mismo tiempo.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo? Pues, ¿quién más está jugando ahí para que estas guerras se sigan desarrollando, ¿no? Y por supuesto, ya tenemos muy claro Irán, Israel, ya en un enfrentamiento incluso directo entre ellos, y ya tenemos muy clara la intervención de Estados Unidos en la región. Y entonces, ¿qué es lo que ya estamos viendo inmediatamente también? Irán ya está claramente declarando quiénes son los otros enemigos, ¿no? Porque ¿qué está haciendo Irán? Atacar a Arabia Saudita, atacar Qatar, atacar a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Mm? ¿Por qué precisamente Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos? Porque son las monarquías sunís del Islam que que aceptan a Estados Unidos dentro del tablero de juegos, aunque no se identifiquen bajo ninguna circunstancia con la cultura de Occidente, ¿no? Pero que aceptan a Estados Unidos dentro del tablero y dentro del juego, y son las monarquías sunís y la división del Islam, sunismo-chiismo, ¿no? Las monarquías sunís que pretenden ser monarquías absolutistas sin ningún tipo de ley, parlamento o constitución, ¿no? Y el Islam que pretende establecerse como una república islámica, o sea, con ciertos elementos de democracia, siempre y cuando estos elementos de democracia no contradigan a la Sharia, no contradigan a la ley islámica como está establecida en el Corán. Entonces, es el juego de potencias, y con todo lo que está pasando, yo creo que todavía estamos en este momento en el que nadie quiere una guerra total, ¿no? O sea, un Oriente Medio en conflicto permanente, ¿no? Y por supuesto, ¿quién más está jugando ahí? Porque si fuera Israel, Palestina, Irán, pues ya habría explotado o ya se habría resuelto. Claro, Oriente Medio es el tablero de las grandes potencias en este momento. Por donde lo veamos, es el gran tablero de las grandes potencias. Aunque ya Estados Unidos entró abiertamente a la guerra, aunque ya el enfrentamiento Irán-Israel se dio abiertamente, creo que seguimos en este punto en el que nadie quiere una guerra definitiva, ¿no? Estados Unidos apoya a Israel, tiene bases militares, busca estabilidad bajo sus reglas, ¿no? Para Estados Unidos la situación es: no podemos perder influencia en la región. Para Irán, Irán construye su propia red de influencia, apoya a diferentes grupos que le son compatibles, busca romper el equilibrio dominado por Estados Unidos. Para ellos, la situación es: no vamos a aceptar un Medio Oriente controlado por otros. Arabia Saudita, rival de Irán y aliado estratégico de Estados Unidos, busca el liderazgo regional, ¿no? El poder en la región tiene que pasar por ellos, ¿no? Este, Ambos, tanto Irán como Arabia Saudita, a partir del Islam como ley, pero por caminos diferentes y de un tipo de Islam diferente. No es diferente en cuanto a su pensamiento de moralidad, no es diferente en cuanto a su estructura religiosa. En realidad, la diferencia entre el suní y el sunismo y el chiismo es una creencia muy particular, pero esa creencia particular los enemista, ¿no? Y claro que no se queda ahí la situación. Tenemos a Rusia, que tiene presencia en Siria, que tiene intervención estratégica, que busca regresar al tablero global, ¿no? Y que pues sí, lo que está diciendo Rusia es: también nosotros jugamos aquí y no somos actores secundarios.
Y tenemos a China, que no entra militarmente. La estrategia china hoy por hoy parece que se está yendo siempre por el camino de la economía, ¿no? No entra militarmente, pero entra económicamente. Compra energía, invierte, conecta, ¿no? Yo no peleo, pero me beneficio de toda esta situación. Entonces, el tablero de Oriente Medio, por supuesto, es un tablero, es un tablero perfectamente mundializado. ¿Qué se está peleando? ¿No? Pues no es solo religión, no es solo territorio. Es poder, es influencia y es el control de una región clave del mundo. Básicamente es lo mismo que en Ucrania. Pero no habría que agregar aquí a dos actores, uno Europa y el otro, no sé, India. India, sobre todo porque ellos sí tienen arma nuclear. Sí, dentro de la multipolaridad occidental, por supuesto, viene la India, ¿no? Eh, um, que también está buscando poquito a poco abrirse su lugar en todo esto, ¿no? Por el momento la India está peleando, yo creo que también por el lado de la economía Ujú. de la inversión, del negocio, ¿no? Y Europa, lo que pasa es que Europa está bien complicado ahorita. Europa, por una parte, pues era claramente el bloque occidental, Europa y Estados Unidos. Pero aquí es donde otra vez nos están alcanzando las noticias, ¿no? Sí, Trump no, ya no, destruyó es este que bloque. ya no es el bloque Estados Unidos, Europa, y Europa dentro de sí mismo, y muchos analistas están diciendo Europa se Europa se durmió murió. durante varios lustros, posiblemente después de su triunfo relativo en la guerra, se durmió en su tradición, en su cultura, entre que era la cuna del mundo, bla, 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 y dejó que Estados Unidos tomara el dominio, particularmente en el lado económico. Y ahorita, Sí, pues, si se dan cuenta que su dependencia es enorme y tienen a otro de quien dependen, que es Rusia, por el tema de gas y el tema de gas particularmente, y la economía de Europa no creció al mismo ritmo que la economía americana. Y por sí. lo mismo, tratando de ganar el terreno perdido, no están apoyando a Trump, y Trump está haciendo el berrinche de su vida. ¿Qué es lo que platicábamos la clase pasada o hace dos clases? No me acuerdo exactamente cuando hablamos de Europa, que como Europa perdió su protagonismo. Perdió su protagonismo porque dejó de invertir en seguridad. Entró a la OTAN, pero el entrar a la OTAN para Europa fue como pasarle la batuta de su seguridad a Estados Unidos y se volvió dependiente de Estados Unidos, dejó de invertir en armamento, dejó de invertir en ejército. Claro, eso le dio la oportunidad de invertir en bienestar. Y Europa pues, se convirtió en un continente donde se vive bastante bien y donde hay un bienestar muy interesante, pero perdió en soberanía porque perdió en su capacidad de defensa. Se volvió dependiente energéticamente de Europa y mandó sus fábricas a China. Entonces, hoy por hoy tenemos una Europa muy debilitado, que no se ha convertido en un actor secundario en toda la política mundial, pero claramente se ha convertido en un actor muy debilitado y además internamente se está fracturando. Entonces Europa está en un punto bien complejo, Ujú. ¿no? Básicamente, Medio Oriente concentra energía, petróleo y gas, rutas estratégicas, posiciones geográficas entre continentes, ¿no? Y pues que influye en su territorio y influye globalmente.
Nadie quiere una guerra total porque una guerra total implicaría un Israel contra Irán directamente, ya lo estamos viendo, una intervención de Estados Unidos directamente, ya la estamos viendo, una reacción del mundo árabe, un impacto terrible en el petróleo y en la economía global, ¿no? Eh, esta situación es lo que se puede salir completamente de control. Y aquí lo único que necesitamos es a alguien lo suficientemente estúpido. Y se los presento. Ah, y falta Putin en la foto, Falta Putin en la foto, por supuesto. ¿no? Sí es un conflicto que todos empujan y que nadie quiere que explote, ¿no? Este, equilibrio inestable, sin paz y sin guerra total, con tensión permanente. Todavía no está en guerra total Oriente Medio. Y lo que estamos viendo ahorita que Trump está diciendo vamos a bajarle al desmadre es yo creo que claramente regresar a la situación en la que pues en la que estábamos partiendo en esta clase, ¿no? En donde sí hay una tensión, en donde se va a buscar que no haya una guerra definitiva, que no haya una guerra total en la zona, pero en la que no se va a poder llegar a ningún tipo de negociación que termine con las tensiones. Hay que bajarle porque la guerra es demasiado costosa para todos. Entonces, en Ucrania vimos una guerra por poder global y en Medio Oriente vemos un sistema donde muchos actores participan, nadie controla todo y todos tienen algo que perder. Y son las guerras más peligrosas, ¿no? Porque no son las guerras que estallan por una razón concreta y terminan, sino que son las guerras que nunca terminan, ¿no? Y pues está una situación muy complicada, la parte que es muy visible y muchas partes que no acabamos de ver en este momento, ¿no? Que básicamente nos están llevando a cuatro estilos de conflicto, que son las guerras de potencias muy marcadas, Rusia contra Occidente, Irán contra Israel, los conflictos regionales, Israel, Gaza, Palestina, y las crisis que se está viviendo en el Mar Rojo, que ahorita la vamos a comentar, las guerras por recursos en África, en Sudán, y las tensiones estratégicas entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, son cuatro tipos de conflicto que se están viviendo de diferentes maneras, pero que llevan a una situación de tensión global muy clara y muy marcada. Y vámonos con las otras guerras, porque hasta ahorita solamente hemos visto las guerras que aparecen en los noticieros, ¿no? Pero vámonos con las otras guerras y a ver aquí la situación se vuelve muchísimo más complejo, ¿sí? Las que no nos despiertan con noticias todos los días, pero que están ahí y que son muy importantes. Entonces tenemos la crisis del Mar Rojo, que básicamente son Hutis contra Occidente. ¿No? No es una guerra entre grandes potencias, pero es una guerra que afecta directamente al comercio global. Los Hutis, que son un grupo armado de Yemen, patrocinado por Irán, por cierto, están atacando rutas marítimas clave. Principalmente están atacando las rutas marítimas del Mar Rojo. Y eso pues cambia toda la problemática, ¿no? Decíamos, son un grupo armado en Yemen que está vinculado directamente con Irán. Y básicamente lo que están haciendo los hutis es atacar barcos en el Mar Rojo. No están atacando a un país, están atacando una ruta, ¿no? Obviamente, ¿por qué importa? Pues porque por ahí pasa Europa hacia energía, mercancías,
No es una guerra, no están atacando países, están atacando la ruta precisamente, ¿no? Y la consecuencia global, pues es clarísima, ¿no? Los barcos van a tener que rodear África. Y por supuesto eso hace que los costos suban, que los tiempos se alarguen, ¿no? Entonces, esto pues lo terminamos pagando todos, por supuesto, ¿no? En lugar de esta ruta, que las mercancías empiecen a seguir esta ruta. Pero los hutíes realmente son una amenaza, o sea, vamos, como que son piratas de baja calaña, sanguinarios, sí, pero hacen, de acuerdo a lo que he leído, son una parte de Yemen, ni siquiera es la totalidad del gobierno de Yemen. El gobierno de Yemen creo que está dividido en varios regímenes y los hutíes dominan uno, el sur de Yemen. Pero entiendo que son piratas ahí de violentos, pero de poca monta, ¿no? Piratas violentos, aparentemente de poca monta, financiados directamente por Irán, Mm. que básicamente su objetivo es poner en jaque ese paso. ¿No? Entonces, es un grupo global, es un grupo local muy, muy focalizado que puede afectar marcadamente al sistema global. Si los Houthis siguen creciendo, siguen armándose y siguen atacando la ruta, pues sí, más mercancías van a buscar darle la vuelta a África en lugar de el peligro del peligro de la región. Sí, no es un grupo superpoderoso, no es un grupo enorme, no es un grupo de una riqueza excepcional, pero por supuesto es como otro factor en el escenario que va complicando la situación, ¿no? Es otra problemática que se suma a toda la problemática global, y que no es parte precisa del juego entre potencias, pero es claramente una de las fichas que Irán está moviendo en la zona, ¿no? África es el otro hervidero bien interesante, ¿no? Ujú. También súper importante. Mientras estamos muy metidos en Ucrania y en Oriente, desde luego, en África hay otras guerras que están desplazando a millones de personas y que se pueden volver un punto importante en la economía mundial. Sudán, ¿no? Este, no es una guerra entre países, aparentemente es una guerra dentro del Estado. Dos fuerzas están luchando por el control, el ejército regular y las fuerzas paramilitares en un país que pues está dividido desde adentro, ¿no? No es una guerra ideológica, aquí no hay ideologías en juego, no es una guerra religiosa, es una guerra únicamente por poder, es una guerra únicamente por el control de recursos. Ahora, son el ejército, que era el ejército tradicional del Estado, y un grupo paramilitar, ¿no? Que fueron aliados y que ahora claramente son enemigos, ¿no? Que se están peleando el control del país, el control de Sudán. Control del Estado, rutas estratégicas y recursos, oro, comercio, pero no es un enfrentamiento completamente focalizado. Ahí también hay una influencia extranjera bien interesante. Están involucrados Egipto, Emiratos Árabes y Rusia. Egipto apoya al ejército, los Emiratos Árabes apoyan a los grupos paramilitares
y Rusia tiene intereses en recursos en la región. Entonces, es un conflicto regional, este, que, o sea, no es un conflicto, perdón, es un conflicto de un país que claramente es ya un conflicto regional en crecimiento. ¿No? Y no es tanto el pedacito de Sudán, desde luego, lo que es importante es lo que tiene Sudán, que tiene oro en grandes cantidades y que tiene una ubicación estratégica, que tiene conexión con muchas rutas africanas. Ahora aquí, ¿cuál de los dos Sudanes es? Porque se dividió Este, en el sí, norte y en el sur. Ahí sí conozco más la historia, sé que se dividió. sí, ahí, es que esa división es lo que sigue provocando la guerra civil, ¿no? Y esa guerra civil no ha terminado en Sudán. O sea, Sudán ahorita tiene una división claramente, se dividió en Sudán del Norte y Sudán del Sur, pero esa guerra civil permanece. Entonces, es el territorio de Sudán en donde lo que eran estos dos grupos se fragmentaron, fragmentaron el país y ahora tenemos un enfrentamiento en donde se involucra Egipto, los Emiratos Árabes y Rusia, ¿no? Por supuesto, con la situación de pues, millones de desplazados, ¿no? No hay nadie realmente tratando de resolver la situación, pero pues sí hay claramente tratando de aprovechar la situación, ¿no? Entonces, todas estas son como las guerras invisibles, ¿no? Este, ujú, menos presión para terminar, ¿no? Conflictos muy devastadores, que no son lo suficientemente noticiosos y en donde potencias globales y regionales van metiendo también para buscar su beneficio o para buscar su zona de influencia. El Congo, ¿no? Y en el Congo principalmente pues son minerales y tecnología, desde luego, ¿no? Este, los recursos del Congo principalmente, pues son todos los recursos necesarios para la generación de baterías, la generación de celulares, chips, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es una guerra ni de religión ni ideológica, es una guerra por minerales claves, cobalto, litio. Este, Estos que son pues de los minerales más valiosos del mundo, claves para la creación de celulares, baterías, autos eléctricos, etcétera. En lugar de generar desarrollo, desde luego, generan conflicto. Otra vez, tenemos una serie de milicias que controlan zonas mineras y tenemos una serie de países vecinos como Ruanda que intervienen en el estado. Tenemos un estado muy débil y el resultado, pues, es conflicto permanente. Conflicto permanente aquí sí por el control de recursos, ¿no? ¿Qué es lo que se pelea? El control de las minas, el acceso a minerales estratégicos, el dominio de la cadena tecnológica global, ¿no? Aquí, por supuesto, hay una problemática empresarial, países, redes de comercio global, porque pues el movimiento de estos minerales es importantísimo. Es una situación como los famosos diamantes de sangre de Sudáfrica, pues ahora todo esto en las minas de tierras raras, de litios y de toda esta producción que es indispensable. El que controla estos minerales, desde luego, tiene una ventaja enorme en todo lo que es el futuro tecnológico.
¿no? Extracción informal, violencia, corrupción, poca regulación internacional. Y mientras más crece la tecnología, por supuesto, más valiosos son estos recursos, ¿no? La transición tecnológica global, pues también tiene un costo muy interesante en toda esta situación, ¿no? El Congo, pues, está tapizado de grupos paramilitares, de enfrentamientos internos, ¿no? Que es, pues, una guerra por recursos. Y otra de estas guerras complejas, Myanmar. Tampoco es una guerra internacional, es un conflicto interno. Tenemos al ejército o a la junta militar contra una resistencia de guerrillas. Otra vez un país que está dividido por la problemática del poder político. 2021 se da un golpe de estado, el ejército toma el poder y grupos de población y grupos paramilitares resisten, generando una guerra interna que se prolonga. La junta militar controla el Estado y la resistencia mezcla de civiles políticos y grupos armados. ¿Qué se pelea en Myanmar? El control del Estado, la legitimidad política, desde luego, ¿no? Y también están involucrados claramente China, Rusia y Occidente de forma indirecta. China y Rusia apoyan al régimen que dio el golpe de Estado y Occidente presiona con sanciones económicas, ¿no? Territorio fragmentado, muchísimos grupos armados, un Estado débil. No hay dos bandos claros, no hay una negociación simple, no hay una victoria, no hay una victoria rápida, ¿no? Y si vamos juntando todos estos casos, ¿no? Pues lo que vamos viendo es todos estos diferentes tipos de conflicto que van apareciendo en el mundo y que van generando una tensión permanente. Entonces tenemos en el Mar Rojo a los hutis contra Occidente, en Sudán una guerra civil permanente, en el Congo un enfrentamiento por militares, por minerales, perdón, y en Myanmar una dictadura contra una resistencia. En todas estas guerras, en mayor o menor medida, están involucradas potencias fuera del propio país. La situación aquí es, ¿estamos más cerca de la guerra o del equilibrio? Los escenarios son o una escalada, Ucrania se amplía, Irán e Israel chocan directamente, China y Estados Unidos lo escalan, tenemos un conflicto mundial muchísimo más grande. O un equilibrio tenso, conflictos contenidos, tensiones constantes, nadie gana, pero nadie pierde del todo. De repente parece que nos acercamos más al escenario de escalada y de repente parece que nos acercamos más al escenario de equilibrio tenso. Ahorita la situación es que realmente lo que ha ido pasando y cómo se han ido moviendo los conflictos, pues no nos dejan claro hacia dónde parece que van las cosas. Yo todavía creo que vamos hacia el escenario de un equilibrio tenso permanente de conflictos muy prolongados, pero sin guerras de gran escala. Todavía creo estamos más cerca del equilibrio, ¿no? Pero como ya dijimos, lo único que necesitamos es un error interesante en la ecuación.
Entonces, pues aquí no sé, ahora sí que no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Las tensiones mundiales que se están generando en este momento, que están haciendo que ya haya por ahí algunos personajes anunciando la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que no estamos en una Tercera Guerra Mundial, estamos en un panorama de equilibrio sumamente tenso, pero ¿hacia dónde puede llevar este panorama? ¿No? Em, ¿No? Reparto del mundo con energía, el Islam político, Estados Unidos, Rusia, China, Europa. Todo esto nos trae al panorama en el que estamos en este momento. Desde luego, la idea del fin de la historia, pues queda clarísimo que por supuesto que no se dio, por supuesto que no existió. ¿No? Y el panorama mundial de guerras en este momento, pues es un panorama que sigue siendo bastante, bastante complejo. Estamos viviendo un cambio de orden, eso es definitivo. El mundo se está reorganizando, eso es definitivo, ¿no? Pero pues la pregunta clave es ¿para dónde va a jalar esto? Básicamente, pues la historia no se ha detenido. La idea del fin de la historia, pues por supuesto que no se dio bajo ninguna circunstancia y pues estamos viendo cómo se está escribiendo en este momento. Entonces, pues hasta aquí llegaríamos hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación mundial? ¿Cuál es el panorama mundial? Por supuesto, no podemos hacer una conclusión a futuro, ¿no? Por lo menos yo creo que no podemos hacer una conclusión a futuro. ¿No? Hacia dónde se van moviendo las cosas, pues o hacia un equilibrio inestable permanente con conflictos que se prolonguen durante mucho tiempo, pero en donde no haya una catástrofe clara, o hacia un error grave que genere finalmente pues ya los enfrentamientos de gran escala. Mientras sigamos gobernados por psicópatas y oportunistas, put, que son todos, o casi todos. Ese es el problema, que quien que no sea psicópata u oportunista tiene ganas de gobernar ahorita. Ujú, ujú. Sí. No, realmente ahí es donde está la complejidad. Pero bueno, pues hasta aquí Nos quedamos llegamos hoy. pensando todos. Sí, ya nos dejó pensando, profesor. Hiciste el Sí. milagro. Ujú.